Dios me lo bendiga, hermanos. En realidad es un privilegio, ¿verdad?, estar aquí y poder compartir la palabra del Señor con ustedes. Quiero que empecemos orando, dedicando ese tiempo al Señor, pidiendo por el pastor, pidiendo porque el Señor en realidad me ayude con este mensaje, que es el mensaje de Él, ¿verdad? Yo solo soy el mensajero. Yo traigo esta palabra a ustedes, pero viene de Él. No soy yo, sino que es el mensaje que yo traigo, ¿verdad? El mensaje que Él me ha dado para ustedes. Empecemos por orar, oremos. Amado Padre, Señor, muchas gracias por esta oportunidad, Señor. Muchas gracias por lo que me permite estar aquí este día, Señor. Señor, en preparar este mensaje, Señor, me ha ayudado mucho en mi vida, Señor, y espero, Señor, que abra nuestras mentes, nuestros corazones, nuestros entendimientos, Señor, que nosotros podamos poner estas cosas en práctica, Señor, que en realidad toquen nuestra vida, Señor, que nosotros podamos aprender a depender más de Ti, Señor, día a día que pasa, Señor, que seamos más como Jesús. Señor, queremos entregarnos a Ti y poder dar nuestro servicio a Ti, Señor, sinceramente, con el corazón, Señor, correcto, Señor, con el corazón que Tú quieres que tengamos, Padre. Gracias por Tu palabra y gracias, Señor, una vez más por este momento. En el nombre de Tu Dios Cristo morado. Amén. Entonces, hermanos, vamos a hablar sobre la soberbia. Vamos a continuar con el estudio expositivo del libro de Daniel. No sé si ustedes recuerdan, o los que no estaban acá, el domingo pasado estábamos hablando de cómo Daniel reveló el significado de el segundo sueño del rey Nabucodonosor. Recordemos cómo en el capítulo 4 de Daniel, en el versículo 27, le dice: por tanto, oh rey, acepta mi consejo, tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Y vemos de que el pasaje continúa diciendo en el versículo 28: todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Quiere decir que en realidad la revelación del sueño vino a ocurrir. Daniel, hablándole al rey, prácticamente le pidió que cambiara sus tendencias. Le dio esa advertencia de lo que el Señor tenía preparado para él si él no cambiaba. Pero el rey no quiso, ¿verdad? Tenemos que entender que en verdad nosotros no podemos forzar a nadie a creer. Nuestra labor termina con presentar de manera apasionada la verdad de Dios. Y eso fue exactamente lo que Daniel hizo, ¿verdad? La decisión del rey de aceptar la verdad estaba completamente fuera de las manos de Daniel. Y de la misma manera, cuando nosotros venimos y presentamos el evangelio a las personas, la decisión de cada uno de aceptarlo está completamente fuera de nuestras manos. Tristemente, hermanos, el tiempo de advertencia y arrepentimiento llega a su fin. Todas esas advertencias, todas esas señales y el momento en el que uno puede ocupar para arrepentirse por su comportamiento, llega a un momento donde termina. ¿Sabe que esto es así como en el momento en que Jesucristo va a regresar? Nosotros no sabemos cuándo va a pasar, pero de la misma manera ese tiempo de advertencia terminó. Y en esta ocasión para el rey se le acabó ese tiempo. Entonces, quiero que hoy tengamos en mente algo. Quiero que tengamos en mente la idea de que la paciencia de Dios no es ilimitada. Que tengamos en mente que nosotros tenemos que actuar con prontitud. Tenemos que cambiar nuestra manera. Entonces, vamos, como de costumbre hacemos, vamos a leer el pasaje
en Daniel 4, 29 al 37 para continuar la lectura que tenemos desde la semana pasada. Quiero que lean conmigo. Vamos a continuar de la misma manera que lo hacemos. Quiero que leamos todos juntos, y si por favor se ponen de pie. Antes de empezar con la palabra, vamos a hacer una pequeña oración para dedicar este tiempo al Señor. Oremos. Amado Padre, Señor, deja que tu palabra nos hable, Señor, que toque nuestras vidas, que, Señor, en realidad nosotros podamos ver, Señor, lo que tú quieres que veamos en tu palabra, Señor. Háblanos individualmente a cada uno de nosotros, Señor, que este tiempo, Señor, sea de beneficio para todos nosotros, Señor. Gracias por permitirnos la oportunidad, Señor, de estar aquí. Bendice tu palabra y bendice este tiempo, Señor. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Entonces dice el pasaje en Daniel 4, 29 al 37, va a estar ahí en pantalla. Empezamos en el versículo 29, dice: al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real, con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como los bueyes te apacentarán. Y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien Él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y se fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como las de aves. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue de vuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue de vuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido de mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y Él puede humillar a los que andan con soberbia. Esta es palabra de Dios. Tomen asiento, hermanos. Podemos ver que el pasaje que estamos leyendo el día de hoy empieza con el versículo 29, si me lo pones en pantalla, por favor. Dice que al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? Podemos ver en esto que Nabucodonosor en realidad era un hombre poderoso, era un líder mundial. De todas las guerras que hacía con los pueblos aledaños, él había amontonado riquezas, había construido un imperio impresionante, tanto que hasta él mismo se admiraba y decía: yo hice todo esto. Este rey tenía en realidad una filosofía de invasión bien particular. Él llegaba a donde sus enemigos, a la tierra que él quería conquistar, y la despojaba de todo. Le quitaba sus tierras, le quitaba sus riquezas, le quitaba absolutamente todo para poder controlar su vida, pero no les quitaba su ídolo ni les quitaba sus dioses.
¿verdad? Entonces él controlaba la vida de todos los lugares donde él llegaba a conquistar, ¿verdad? Pero todo le funcionó bien hasta que llegó a una nación que se llamaba Judá. Él se dio cuenta que esa nación tenía un Dios que demandaba adoración exclusiva. No solamente declaraba esa adoración exclusiva, sino que solamente le mostró con pruebas. Nosotros vimos cómo en las semanas pasadas le mostró una y otra vez al rey Nabucodonosor que él era el Dios verdadero. Le daba esas pruebas tangibles de que él era el Dios verdadero, ¿verdad? Entonces, no reconocía que este era el Dios que le había dado todo lo que tenía. Entonces, nosotros en realidad nos engañamos, ¿verdad? Pensando que en realidad todo lo que hacemos es de nuestra propia fuerza. Todo lo que tengo lo hago porque yo soy inteligente, todo lo que tengo lo hago porque yo sé aprovechar las oportunidades, todo lo que hago lo tengo porque yo lo he trabajado, yo lo he sufrido, yo lo he ganado. En realidad podemos vivir una vida entera sin reconocer que todo lo que tenemos nos ha sido dado por Dios. Podemos pasar mucho tiempo sin reconocer de que Él es el que nos provee. Y asimismo, podemos pasar mucho tiempo sin reconocer que Él es Dios. Y nos podemos salvar de no reconocer que Él es el que nos da. Pero de lo que no nos vamos a salvar es de reconocer que Él es Dios. Eso va a pasar. Dice en Romanos 14:11, si me lo pone en pantalla, por favor. Romanos 14:11 dice: porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda la rodilla y toda lengua confesará a Dios. Podemos no reconocer que Él es el que nos da las cosas que tenemos, pero va a llegar un momento donde no vamos a poder negar que Él es Dios. Entonces, esto nos lleva al primer punto. Y el primer punto, que lo vamos a ver en pantalla, de lo que aprendemos acerca de este pasaje de Daniel, es que Dios ofrece a todos en vida, ¿verdad?, la oportunidad de creer. Es importante notar que en la historia y hasta en el día de hoy aplica, ¿verdad?, que Dios permite situaciones en la vida de las personas, especialmente en la vida de sus hijos, que no solamente permiten la corrección de sus hijos, sino que la salvación de aquellos que están alrededor y aquellos que no han creído. Podemos ver que es una doble acción de Dios, ¿vean? En la que Él lleva nuestra corrección, la corrección de sus hijos, mientras presenta esa oportunidad de salvación a otras personas. En este caso podemos ver el exilio de los israelitas a Babilonia. En realidad nosotros vemos que los israelitas faltaron al pacto. Ellos tenían un pacto con Dios, ellos tenían un acuerdo con Dios, ellos sabían qué es lo que tenían que hacer. Pero ¿qué pasó? No lo hicieron. Y el resultado de esto fue un castigo. Y ese castigo fue ese exilio. Esa desobediencia los llevó a ser exiliados de donde estaban. El libro de Jeremías lo dice claramente. En Jeremías, que va a estar en pantalla, Jeremías 9, 12 al 16, nos dice: ¿quién es varón sabio que entienda esto? ¿Y a quién habló la boca de Jehová para que pueda declararlo? ¿Por qué causa la tierra ha perecido, ha sido asolada como desierto hasta no haber quien pase? Dijo Jehová: porque dejaron mi ley, la cual di delante de ellos, y no obedecieron a mi voz, ni caminaron conforme a ella. Antes se fueron tras la imaginación de su corazón y en pos de los Baales, según les enseñaron sus padres. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí que este pueblo yo les daré de comer ajenjo y les daré a beber aguas de hiel, y los esparciré entre naciones que ni ellos ni sus padres conocieron, y enviaré espada en pos de ellos hasta que los acabe. Entonces, claramente podemos ver lo que está pasando ahí.
los israelitas desobedecieron. Ese acuerdo que tenían con el Señor lo rompieron. Entonces, así como toda acción que nosotros tomamos, toda decisión que nosotros tomamos, tiene un resultado. Lo mismo pasó acá. El resultado de ellos desobedecer los llevó a este momento. Y este momento no fue nada más el castigo solo por castigarlos, sino que era la oportunidad para que ellos se arrepintieran. Era una oportunidad para que ellos se purificaran. Y al final de ese proceso, porque era un proceso, ¿verdad? El proceso en el que ellos estaban, la consecuencia de sus acciones los estaba llevando a cambiar la manera como pensaban. Al final de ese proceso, Dios los iba a traer de regreso. Y les iba a permitir restaurar ese pacto que tenían. Y le iba a permitir incluso restaurar esa relación que tenían con Él. Pero mientras Dios estaba corrigiendo a sus hijos, mientras Dios estaba corrigiendo a los israelitas, Él le estaba dando la oportunidad de creer al pueblo que los tenía exiliados. O sea, podemos ver en realidad qué bueno Dios, que usando a personas fieles como Daniel, lo acercó a este gobernante, a esta nación pagana, para poder cambiar el futuro de esa nación. Podemos, como les estaba diciendo anteriormente, nosotros podemos ver las oportunidades que el Señor le dio de reconocer que Él era Dios, ¿verdad? Podemos ver las revelaciones de los sueños, que trataron de ocupar gente para interpretar estos sueños. Nadie los entendía, nadie los conocía, y le dio a Daniel para que lo hiciera. Como cuando lanzó a estos muchachos al horno de fuego, el Señor los mantuvo. Esas, en realidad, había dado todas esas oportunidades para que el rey no pudiera dudar que en realidad Él era Dios. Eran oportunidad tras oportunidad tras oportunidad que les estaba dando a Dios de creer. Estaba dando esa oportunidad para que el rey creyera en Él. Entonces, desafortunadamente, Dios nos da tantas oportunidades y nosotros no vemos que esas oportunidades no están siendo presentadas. Nosotros sabemos que esa oportunidad de creer en Él es presentada a todas las personas, no solamente a unos escogidos. Esa oportunidad de creer es para todo el mundo. Entonces, Dios nos da tantas oportunidades, nos da oportunidad tras oportunidad. Llega una de esas ocasiones en las que Dios permite que las personas abran los ojos por medio de una amenaza o por medio de un castigo más personal, ¿verdad? Va a llegar ese momento. Como dicen, ¿verdad? Si no entiende a las buenas, va a entender a las malas, ¿verdad? Entonces dice el punto número 2: negarse a creer es soberbia y trae consecuencias. Dice Daniel 4, 31 al 33, que va a estar en pantalla. Dice: aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien Él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre el rey Nabucodonosor. Dice que en realidad el rey estaba, pero admiradísimo de todo lo que tenía. Hay veces nosotros paramos y vemos lo que hemos hecho y decimos: ven, ¿hasta dónde he llegado? Yo me imagino a este hombre parado viendo eso y diciendo: ven, tengo bastante. Todo esto lo hice yo solo. Y de repente, ni había terminado de hablar el rey cuando le llegó el tiempo. Nosotros indudablemente nos mantenemos día a día ocupados en dirigir nuestras vidas
de la manera que a nosotros nos gusta, ¿verdad? Nosotros hacemos las cosas porque nosotros lo hacemos para nosotros, ¿verdad? Trabajamos, hay veces trabajamos de más con la esperanza de tener esa riqueza, ¿verdad? De amontonar plata, ¿verdad? O de tener más, o de estar mejor, o de estar en una mejor situación. Y entonces nosotros, por arreglarnos o por estar mejor, generamos situaciones en donde empeoramos nuestra situación y tenemos que trabajar más para poder arreglar esas situaciones que nosotros mismos estamos generando. Es un de todos los días, ¿verdad? Lleva y trae, generando y arreglando situaciones. Hay veces estamos tan concentrados en tantas cosas que estamos haciendo que no nos damos cuenta que esas cosas nos estorban con nuestra relación con el Señor. Y hay veces hasta impedimos la acción de Dios en nuestras vidas, porque estamos tan ocupados y tan concentrados en lo que nosotros tenemos que hacer para nosotros. Dios va a llegar un momento en el que no va a permitir esos estorbos. Déjeme decirle que a las buenas o a las malas, Él nos va a llevar al momento donde dice, ya no más. Date cuenta de que lo que estás haciendo está estorbando tu relación conmigo. De manera repentina nos va a hacer que nos demos cuenta de la soberbia que tenemos en nuestra vida. En realidad es increíble, hay veces, ver cómo esto pasa. Y les voy a contar una historia que yo leí hace bastante tiempito ya. En realidad esto fue algo que pasó el 14 de febrero del año pasado. Es un candidato al Congreso que se llamaba Martin Hyde. No sé si alguno escuchó la noticia, pero él iba al Congreso por parte de Florida. Entonces iba representando al estado de Florida. Él iba manejando por la calle. Iba a 57 millas por hora en una calle de 40. Y una policía estaba tomando la velocidad de los autos, ¿verdad? Como normalmente hacen. Entonces esta policía vio que este carro iba a 57 en una zona de 40, entonces lógicamente se metió detrás de él y lo comenzó a seguir. Mientras lo iba siguiendo, se dio cuenta que ese señor no solamente iba a 57, sino que iba con su teléfono, iba texteando. Entonces vino, le puso las luces, lo paró, él se hizo a un lado. Y entonces ella, lo que hacen todo el tiempo, se bajó el carro, se acercó con cuidado y le dice, presénteme su identificación y los documentos del automóvil. Ni había terminado de hablar ella cuando él le dijo, que no sabes quién soy, que no sabes con quién te estás metiendo. Entonces ella le dijo, pues necesito su ID para saber, ¿verdad? Entonces él le dio su ID, le dijo, llama a tu supervisor. Y ella le dijo, la razón por la que lo estoy parando es porque va a esta velocidad y aún va en el teléfono mientras va a esta velocidad. Y entonces le dijo, sí, pero no sabes quién soy. Entonces ella le dijo, lo siento mucho, le voy a tener que extender ticket por eso, necesito la registración de su automóvil. Y le dijo, no, ya te di mi ID para que te des cuenta quién soy. Y entonces vino ella, volvió a su carro y le dijo, ¿sabes qué? Te voy a tener que dar otro ticket más porque no me presentaste la identificación del automóvil. Entonces llamó a su supervisor, porque él comenzó a decirle, llama a tu supervisor, no sabes en qué problema te estás metiendo. Estás arruinando tu vida y estás arruinando tu carrera. Entonces ella agarró, hizo sus tickets, 3 tickets, y se los presentó. Y él no lo quiso agarrar. Entonces ella vino y se los metió en el carro. Y él agarró su teléfono y le enseñó, es que en su teléfono tenía una foto del partido político que él representaba. Y le dijo, ¿vas a seguir haciendo esto a un candidato al Congreso de Estados Unidos? Y le dijo a ella, lo siento mucho, estoy haciendo mi trabajo. Y llamaron al supervisor y para no hacer el cuento muy largo, el señor se llevó los 3 tickets y los tuvo que pagar. Pero quiso despedir a la muchacha por lo que había hecho la policía. Y entonces, porque tuvo que haber una investigación y sacaron el video de las camaritas que ellos andan en el pecho. Y vieron de que ella no hizo nada malo, ella estaba haciendo su trabajo. Y al contrario, él estaba tratando de usar su influencia
como congresista para poder salir de ese problema en que se había metido. La soberbia que él tuvo estaba haciéndole pensar a él que el castigo, que es norma para todos, no le aplicaba a él. Era algo por lo que él estaba encima de eso, que él no era tocable de esa manera, que él no lo podía meter en ese problema. Y por ese video que sacaron, se metió en tanto problema el señor que tuvo que salirse de la candidatura. Ya no pudo meterse en la carrera y tuvo que dar un perdón oficial en público a las personas por la manera en la que había actuado. Entonces, fíjense que eso me hizo ver en realidad que la soberbia a veces nos hace ver o pensar que la gente no nos puede tocar o que algo no nos puede pasar. ¿Cómo? A mí. Eso es lo que nosotros pensamos por veces. Eso no me va a pasar a mí. A veces vemos situaciones y cosas que nos dicen, eso que me pasa a mí está imposible. En realidad, Dios va a hacer que nos demos cuenta. Dios va a ocupar alguna situación donde va a hacer que nos demos, ¿verdad? Y nos demos cuenta, ¿verdad? El rey Nabucodonosor, eso fue lo que le pasó. Él se creyó muy poderoso. ¿Quién me iba a detener? Él sintió, yo estoy encima de todo esto. ¿Quién me va a hacer algo? Y en realidad no creyó que Dios iba a cumplir lo que él había soñado hace 12 meses. Él pensó, no me va a pasar nada. ¿Para qué voy a creer estas tonteras? Yo me pongo a pensar, ¿qué se sentado este señor a pensar en ese momento? Locuras, no va a pasar. Y ya pasaron 10 meses y no ha pasado nada, no va a pasar. Ya pasaron 11 meses, ya. Hasta se le olvidó el sueño. Llegó el momento donde el Señor actuó y le hizo entrar en ese cumplimiento de la amenaza que le había dado. Esto hizo que el rey Nabucodonosor, imagínense qué golpe más grande, de ser una de las personas más importantes y más fuertes en ese momento, de llegar a ser tratado como animal en su propio reino. Porque imagino que lo han de haber sacado ahí al pasto, ahí mismo cerca donde él vivía. En el versículo 37, podemos ver que Dios puede humillar a las personas que andan con soberbia. Vemos que Él lo reconoce, tristemente, ¿verdad? Hasta después de sufrir esas consecuencias. Pero yo pregunto esto: ¿por qué esperar hasta el momento de pegar con la pared para poder uno reconocer que uno anda con soberbia? Hay veces parece ilógico y uno dice, ¡hey! ¡Qué bárbaro este hombre! Está viendo que le está yendo mal y sigue con lo mismo y no se da cuenta. O qué bárbara tal persona. O mira que no se da cuenta. Me parece ilógico, pero es asombroso. Muchos caemos en eso. Yo diría todos caemos en eso. Entonces, vamos a ver que el rey Nabucodonosor, todas las oportunidades que Dios le dio de creer, él sí creyó, porque él lo dijo. Cuando lo sacó, el hijo del rey viviente, lo sacó del horno, reconoció de verdad su Dios, sí es Dios. Entonces esto nos lleva al tercer punto, que es muy importante. El tercer punto es, creer no es suficiente. El rey Nabucodonosor reconocía que este era el Dios verdadero. Pero ¿saben qué? Reconocerlo no es suficiente. Daniel 4:37, lo van a ver en pantalla, dice: ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos. Creer es bueno. Claro que creer es bueno, pero no es suficiente. Y quiero que entendamos esto de manera especial, que porque creemos ya estamos ahí. No es suficiente. Santiago 2:19, lo vamos a tener en pantalla, dice: ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan.
Date cuenta que en el versículo 34, Dios en su misericordia le permitió al rey hacerlo Señor por medio de esa alabanza de labios. Señor, tú eres, ¿verdad? O sea, lo hizo que llegara el momento donde reconoció: tú le das a quien tú quieres. Y al hacerlo, ¿qué es lo que hizo Dios? Dios le devolvió esa vida cambiada. Entonces yo les pregunto, ¿cuántos de nosotros no hemos creído? ¿Cuántos de nosotros no hemos disfrutado de esos beneficios de la salvación? ¿Cuántos de nosotros no hemos sido sacados de una vida, de una manera de vivir mala? ¿Cuántos de nosotros no hemos sido liberados una y otra vez de peligros? ¿Cuántos de nosotros no hemos sido liberados de enfermedades? Todos, en algún momento. ¿Y para qué? Para después volver y venir a hacer lo que queremos hacer, o seguir viviendo la vida de la manera que nosotros la estamos viviendo, o peor aún, hay veces el Señor nos saca de pecados. ¿Para qué? Para venir y cuando se nos olvide, volver a caer en los mismos pecados. ¿Saben por qué pasa eso, hermanos? Porque creemos en Dios, pero no hemos hecho a Jesús el Señor en nuestra vida. Cuando Jesús es el Señor de nuestra vida, Él es el que conduce nuestros pasos. Él es el que dirige nuestras acciones a través de lo que nos manda por medio de su palabra. Porque no es invento. Vean, no es algo que nosotros, no sé qué hacer ahora. Nosotros tenemos ese manual. Nosotros tenemos su palabra. Nosotros tenemos tantas oportunidades de hacer lo correcto. Tantas oportunidades de seguirle a Él. Tantas oportunidades de cambiar. Y no solamente creer y estudiar, sino que eso se trata de un proceso de cambio. Estás cambiando como persona. Estás en realidad siendo más como Jesús. Aumentar día a día ese compromiso con Dios. De otra manera, si has creído y no estás cambiando, entonces estás actuando con soberbia. Negarse a crecer o a cambiar es tan malo como negarse a creer. Y créanme que va a traer consecuencias. Entonces, en el punto 3, como les decía, creer no es suficiente. Yo diría que si ya crees, si tú ya crees que Él es el Señor, creer no es suficiente. Debes crecer y cambiar, y en compromiso. Debes tener ese compromiso con el Señor. Tenemos que hacer en realidad a Jesús el Señor de nuestras vidas. Oremos. Amado Padre, una vez más, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, que tú nos hablas por medio de ella. Señor, sabemos que tú quieres que nosotros cambiemos nuestras vidas. Sabemos que tú quieres que tengamos un compromiso real contigo, Señor. Que nosotros cambiemos, que nosotros veamos nuestra propia soberbia y la dejemos, Señor, por ti. Gracias, Señor, porque nos das la oportunidad. Día a día nos das oportunidad tras oportunidad tras oportunidad, Señor. Sabemos que ese momento en el que vamos a topar con nuestra soberbia va a llegar. Ayúdanos, Señor, a que aprendamos a las buenas, Señor, no que aprendamos a las malas. Que nosotros podamos tener un compromiso real contigo, Señor. Gracias por lo bueno que tú eres, Señor, por tantas oportunidades que nos das. Gracias por tu gracia y gracias por tu amor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo oramos. Amén y amén.